¿Hasta qué punto es obsoleto el manifiesto comunista? 1901. Fuente, Social Democrat, volumen 9 no, 1905, pp. 155 a 164. Publicado originalmente, Leipziger Volkszeitung, 1904. Transcrito, Ted Crawford. Abril 2003, 1 asterisco. Transcrito, Eindeo Callaghan. Septiembre 2019. Han pasado casi 60 años desde que se escribió el Manifiesto Comunista, 60 años de un modo de producción que, más que cualquier otro anterior, consiste en un vuelco constante de lo viejo, y una continua prisa y caza de lo nuevo. Han sido 60 años de profunda revolución política y social, no solo de Europa, sino de todo el mundo. Naturalmente, estos 60 años no podían pasar sin dejar su huella en el Manifiesto Comunista. Cuanto más correctamente había comprendido su tiempo y correspondía a él, más necesita volverse obsoleto y convertirse en un documento histórico, que da testimonio de su propio tiempo, pero que ya no puede ser determinante para el presente. Pero esto, fíjense, es cierto solo con respecto a algunos puntos, a aquellos, a saber, donde el político práctico habla a sus contemporáneos. Nada, sería más erróneo que sellar todo el manifiesto comunista simplemente como un documento histórico. Al contrario, los principios desarrollados por ella, el método al que nos conduce, la característica que da por unos pocos trazos del modo de producción capitalista, son hoy más válidos que nunca. Todo el desarrollo real, así como toda la investigación teórica, del tiempo transcurrido desde la redacción del manifiesto, no son más que una línea ininterrumpida de confirmaciones de sus concepciones fundamentales. Nunca se aceptó más universalmente el principio de que la historia de toda la sociedad, civilizada, existente hasta ahora es la historia de las guerras de clases, y nunca ha parecido más claro que la gran fuerza motriz de nuestro tiempo es la guerra de clases entre la burguesía y el proletariado. Pero los proletarios, y también los burgueses, ya no son los mismos que hace 6 décadas. Agudo y preciso como es el retrato que el manifiesto hace de ellos, y aunque incluso hoy en día forma la exposición más brillante y profunda posible de ellos dentro de un límite tan estrecho, en algunos aspectos ya no cuenta. En la melodía en que apareció el manifiesto comunista, las características más llamativas del proletariado eran su degradación, la reducción de sus salarios, el alargamiento de sus horas de trabajo, su daño físico, y a menudo su daño moral e intelectual, en resumen, su miseria. De las tres grandes clases, que constituían la mayor parte del pueblo, los campesinos, los pequeños comerciantes y los trabajadores asalariados, la última nombrada estaba, en todos los aspectos, en el fondo de todos. Era pobre, oprimido e indefenso, y numéricamente, así como en importancia económica, era, excepto en Inglaterra, inferior a las otras dos clases. Para la mayoría de los espectadores desinteresados era solo un objeto de lástima. Por lo tanto, necesitaba todo el conocimiento económico e histórico y toda la perspicacia de un Marx y un Engels para detectar en la lucha de clases del proletariado la fuerza motriz más fuerte en el desarrollo social de las próximas décadas, en un momento en que los sucesores de los grandes utópicos consideraban al proletariado como una masa indefensa a la que solo podía venir alivio de las clases altas. En ese momento, los revolucionarios esperaban todo de lo que se llamaba el pueblo, es decir, principalmente, de los pequeños comerciantes y campesinos, cuyo apéndice era esta masa de trabajadores asalariados, intelectual, social y a menudo económicamente dependientes de ellos. Completamente diferente es la posición del proletariado hoy en día. Es cierto que todavía está sometida a las influencias angustiantes del capital, como lo fue hace 60 años, y el capital aún hoy se esfuerza por alargar las horas de trabajo, suplantar al trabajador con la máquina, desplazar al hombre trabajador por la mujer y el niño, y así degradar al proletariado. Pero cada vez más poderosa también crece la rebelión de la clase obrera en constante crecimiento, educada, unida y organizada a través del mecanismo del proceso capitalista de producción. Marx en el Capital, cada vez más fuerte se establece en la resistencia del proletariado a medida que uno tras otro de sus estratos aprende a superar los efectos degradantes del capitalismo.
Muy diferente es con el campesinado y la pequeña clase comercial. Mientras que durante décadas un número creciente de proletarios acortaba su tiempo de trabajo y aumentaba sus salarios, el tiempo de trabajo de los artesanos y pequeños agricultores seguía siendo el mismo, o se extendía incluso hasta los límites de la resistencia física. Al mismo tiempo, la intensidad de su trabajo crece, y cada vez más el nivel de vida del artesano, el pequeño comerciante y el pequeño agricultor se acerca al mínimo de existencia. Por otro lado, mientras que la clase obrera sabe cómo obtener un baluarte cada vez más fuerte, una protección cada vez mayor para las mujeres y los niños empleados en las grandes industrias, los artesanos y los agricultores se ven cada vez más obligados a una explotación de gran alcance de sus propias mujeres y niños, así como de los demás. De la mano con esta transformación económica va una transformación intelectual y política. Hace 100 años, el pequeño comerciante superaba con creces en inteligencia, autosuficiencia y coraje a todas las demás clases de la gente. Hoy se ha convertido en el prototipo de la estrechez, el servilismo y la cobardía, mientras que el proletariado se desarrolla vigorosamente en esas virtudes. Hace 100 años, la pequeña clase comerciante todavía formaba el corazón de la oposición democrática y el radicalismo burgués, que declaró la guerra al castillo, el trono y el altar, y la paz a la cabaña. Hoy la pequeña burguesía se ha convertido en la élite de la reacción, el guardaespaldas de los que están en el castillo, en el trono y ante el altar, a quienes busca la salvación de la miseria en la que ha sido arrojada por el desarrollo económico, y algo similar le ha sucedido al campesinado. Ahora solo hay una clase de la población que, con todas sus fuerzas, se apuesta por el progreso social, y esa clase es el proletariado. Pero todas estas transformaciones están, afortunadamente para el progreso social, acompañadas por un cambio completo de la proporción de poder. En el momento de escribir el manifiesto comunista, la gran mayoría de la población, en Francia y Alemania del 70 al 80%, todavía vivía en campo abierto. En las ciudades dominaba la pequeña burguesía. Hoy la población urbana de todos los estados industrialmente desarrollados de Europa es mayoritaria, y en las ciudades predomina el proletariado. Y aún más que su proporción con respecto a toda la población ha crecido su importancia económica. Hace 100 años, la industria capitalista, especialmente en el continente europeo, todavía servía, principalmente, para satisfacer las demandas de lujo y para producir productos de seda, alfombras, porcelana, papel, etc. Hace 60 años, la vida económica se basaba principalmente en la artesanía y la ganadería. En la actualidad, la importancia económica y la riqueza de un país dependen en primer lugar de sus grandes industrias capitalistas, que ya no sirven al lujo sino al consumo masivo y producen cosas que son indispensables. Un Estado moderno puede existir sin agricultores y artesanos, como lo demuestra el ejemplo de Inglaterra, pero no puede existir sin las industrias capitalistas y los medios de comunicación correspondientes a ellas. Ya no se puede decir, como lo hizo el manifiesto, el trabajador se convierte en un pobre, se hunde más y más por debajo de las condiciones de existencia de su propia clase. Así, el proletariado ocupa hoy una posición muy diferente de la de hace 60 años. Pero, sin duda, mira las cosas de una manera peculiar, quien cree percibir que como consecuencia de estos cambios se ha suavizado el antagonismo del proletariado hacia el capital. Todo lo contrario. Por un lado, el proletariado tiene hoy, al igual que cualquier otra clase, a su disposición una mayor parte de las ventajas de la cultura que en siglos anteriores, o incluso décadas. El enorme aumento de las fuerzas productivas que han sido desencadenadas por el capitalismo, no ha llegado a la clase obrera, sin dejar su huella. Podemos hablar de una mejora de la condición de muchos estratos proletarios, si los comparamos con la condición de la pequeña burguesía y el campesinado, pero se queda corto en comparación con el crecimiento de los poderes sociales de producción, que el capital se apropia y explota en su propio beneficio. En comparación con el nivel de vida de la clase capitalista y la acumulación de capital, la condición del proletariado se deteriora, su participación en el producto de su trabajo disminuye cada vez más y su explotación aumenta. Todo el progreso, que sin embargo gana, ha sido ganado solo por una guerra contra el capital, y solo por una lucha continua es capaz de mantener sus ganancias.
De esta manera, su degradación y su elevación, sus derrotas y también sus victorias, se convierten en fuentes de una continua y creciente exasperación contra la clase hostil. Las fones de la lucha cambian, asume un nivel superior. Los actos aislados de desesperación salvaje cambian a actos bien planificados de grandes organizaciones, pero el antagonismo permanece y se vuelve cada vez más duro. Pero como proletariado, la burguesía industrial, durante los últimos 60 años, ha sufrido una transformación. Cuando apareció el Manifiesto Comunista, esa clase acababa de eliminar las leyes del maíz, el último obstáculo para su dominación en Inglaterra, y en el continente europeo se enfrentó a la necesidad de una revolución, para someter el poder político a sus objetivos. Se mantuvo en una actitud hostil opuesta a los poderes que aparentemente oprimían a la mayor parte de la población, clero, nobleza, monarquía y altas finanzas. Todavía albergaba grandes objetivos políticos, ideales que incluso lo rodeaban de algo así como un significado ético. Todavía creía que solo los escombros del feudalismo se interponían en el camino de una prosperidad general, y después de que eso se despejara, comenzaría una era de felicidad general. La revolución de 1848 trajo la gran decepción y develó el antagonismo de clase que, como acabamos de ver, el desarrollo económico se profundizó después cada vez más, y así la burguesía industrial con sus seguidores fueron conducidos al campo de la reacción. En ninguna parte de Europa podría obtener una influencia exclusiva. Trató de obtener el poder con la ayuda de los pequeños comerciantes y del proletariado, y de preservar su dominación con la ayuda de aquellos poderes contra los que había movilizado la democracia. A esto hay que añadir que la industria está cada vez más entregada a las altas finanzas, que siempre han sido antidemocráticas y favorecen un poder absoluto en el Estado. El Manifiesto Comunista aún podría declarar, en Alemania, el Partido Comunista lucha con la burguesía siempre que actúa de manera revolucionaria, contra la monarquía absoluta, la esquirarquía feudal y la pequeña burguesía. Hoy no podemos hablar en ninguna parte de una burguesía revolucionaria. Sin embargo, no solo la burguesía y el proletariado en algunos aspectos están dispuestos de manera diferente hoy, sino que el curso del desarrollo, también, no ha resultado como se esperaba. Sin duda, el desarrollo económico básico se ha movido completamente por el camino que el manifiesto describió tan claramente, y lo que dice a este respecto sigue siendo clásico hasta el día de hoy. Pero el desarrollo político ha procedido de una manera diferente a la que se podía prever en ese momento. Marx y Engels eran muy conscientes del hecho de que la clase obrera en su condición en ese momento, especialmente en Alemania, era incapaz de conquistar los poderes políticos o mantenerlos. Pero esperaban una revolución burguesa que ellos en Alemania previeron antes que en otros lugares, y esperaban que tomara un curso similar al de la Revolución Inglesa del siglo XVII y la Revolución Francesa del siglo XVIII. Esperaban que fuera en sus inicios un movimiento de la burguesía revolucionaria contra el absolutismo y el feudalismo, pero esperaban que en su curso ulterior los elementos proletarios reconocieran y desarrollaran cada vez más su antagonismo con la burguesía, y que la revolución fortaleciera la influencia del proletariado y rápidamente lo hiciera más fuerte y maduro. Porque durante una revolución, según razonaron, cada desarrollo avanza al ritmo más rápido. Una clase revolucionaria procede en 5 años hasta donde otra cosa en un siglo. Así, la revolución proletaria y la conquista de los poderes políticos por el proletariado seguirían inmediatamente a la conquista burguesa, no como resultado de un golpe de Estado, sino de años, quizás décadas, de luchas revolucionarias. El Manifiesto Comunista dice a este respecto: los comunistas dirigen su atención principalmente a Alemania porque ese país está en vísperas de una revolución burguesa que está destinada a llevarse a cabo en condiciones más avanzadas de la civilización europea, y con un proletariado más desarrollado, que el de Inglaterra en el siglo XVII, y de Francia en el siglo XVIII, y porque la revolución burguesa en Alemania no será más que el preludio de una revolución proletaria inmediatamente posterior. Esta expectativa no se materializó. Como todos sabemos, no se materializó solo porque la revolución de 1848 ocurrió bajo condiciones más progresistas de la civilización europea que las de 1640 y 1789. Lo que llevó al frente a los elementos proletarios,
semiproletarios y medio pequeño burgueses de las revoluciones inglesa y francesa, y los ayudó a alcanzar el poder político temporal. Fue la guerra, una guerra de vida o muerte, que la revolución tuvo que continuar, y en la que solo pudo mantener su posición por ese desprecio de su propia vida y la propiedad de la clase propietaria, que distingue al proletariado. En Inglaterra fue la larga guerra del Parlamento contra los ejércitos feudales de Carlos I, y en Francia la guerra, que también duró años, contra los monarcas aliados de Europa. Pero la revolución de 1848 no encendió ninguna guerra. No una larga guerra civil derribó a los gobiernos, las batallas de barricadas de un día fueron suficientes para hacerlos estallar en París, Viena y Berlín. Y dado que la revolución se extendió por toda Europa, no había ninguna potencia extranjera que proclamara la guerra contra ella. La Rusia absolutista se mantuvo al principio muy callada. Pero mientras que los opositores feudales absolutistas de la Revolución de 1848 eran mucho más débiles que en los siglos XVII y XVIII, el proletariado era mucho más fuerte. Durante los días de febrero ganó a la vez una posición dominante en París. En lugar de una lucha de vida o muerte contra la monarquía y la nobleza, para la cual habría sido necesario llamar al proletariado a las armas, sometiéndose, finalmente, a su consiguiente influencia, la burguesía ahora se sintió obligada a comenzar una lucha de vida o muerte contra el proletariado mismo, y para este propósito apeló al poder del Estado que acaba de someter, por la ayuda de su ejército, sometiéndose así una vez más al yugo militar. La batalla de junio fue la catástrofe de la Revolución de 1848. Inauguró una nueva época histórica y marca el momento en que la burguesía deja de ser una clase políticamente revolucionaria. Pone fin, al menos para Europa occidental, a la era de las revoluciones burguesas. No discutiré hasta qué punto esto es válido para Rusia, donde el campesinado y los intelectuales desempeñan un papel completamente diferente al de Europa occidental. Después de junio de 1848, una revolución burguesa que podría formar el preludio de una revolución proletaria, ya no es posible en Europa occidental. La próxima solo puede ser una revolución proletaria. Y también en Rusia, la iniciativa de una revolución solo puede emanar del proletariado industrial, aunque todavía no conduzca a su dominación exclusiva. Pero todo esto ha puesto al movimiento obrero en una posición totalmente diferente. El fortalecimiento de la clase obrera y su elevación a la altitud que le permitiría conquistar los poderes políticos y mantenerlos, ya no se puede esperar de una revolución burguesa, que, haciéndose permanente, crece más allá de sus propios límites y desarrolla de sí misma una revolución proletaria. Fuera de la revolución, y antes de ella, esta maduración y fortalecimiento debe tener lugar. Debe haber alcanzado un cierto grado antes de que una revolución sea posible. Debe llevarse a cabo a través de métodos de paz, no de guerra, si se le permite a uno expresarse como distinguiendo entre métodos bélicos y pacíficos de la lucha de clases. La protección de los trabajadores, el sindicalismo y la organización de las sociedades cooperativas, ahora asumen gradualmente un significado muy diferente del de la época anterior a junio de 1848. Lo que hace 60 años todavía estaba envuelto en la oscuridad más profunda es hoy tan claro como la luz del día. Gracias a este hecho, muchos topos miopes que están cavando diligentemente en busca de lombrices de tierra, se creen muy superiores en alcance y agudeza visual a los maestros del manifiesto comunista, e incluso miran con lástima sus errores intelectuales. Pero el hecho es que entre los socialistas y revolucionarios nadie comprendió la nueva situación antes que Marx y Engels. Fueron los primeros en reconocer que la era de la revolución, al menos en el futuro cercano, había llegado a su fin. Fue la Internacional la que, antes que otras, se esforzó sistemáticamente por promover la organización sindical en el continente europeo. El Capital, de Marx, ofreció primero una teoría para la protección de los trabajadores, y fue la Internacional la que en los años 60 participó enérgicamente en el movimiento por el sufragio universal en Inglaterra. Pero no solo los métodos por los cuales la clase obrera se vuelve más madura, el ritmo del desarrollo, también, tuvo que cambiar como consecuencia de la nueva situación. El lugar de la rápida huida revolucionaria fue tomado por el movimiento caracol de la evolución pacífica y legal, demasiado lento para un alma ardiente.
Por lo tanto, algunas cosas han tenido un resultado diferente de lo que los autores del manifiesto esperaban en el momento de su escritura. Pero fueron los primeros en reconocer la nueva situación, y lo hicieron debido a los principios y métodos que habían desarrollado en su manifiesto, y la nueva situación era en sí misma, aunque en diferentes formas, una afirmación de esos principios. Cuando, durante las décadas siguientes, las cuestiones de protección a la organización obrera y sindical adquirieron una importancia que en 1847 era imposible reconocer, esto se debió solo al hecho de que pocos meses después de la aparición del manifiesto, el antagonismo de clase entre burguesía y proletariado ya reaccionaba sobre la burguesía de una manera que antes de febrero, 1848, nadie sospechaba. Por lo tanto, se debió al hecho de que los contornos de este antagonismo en el manifiesto para su propio tiempo ya demostraron ser más verdaderos de lo que sus autores habían asumido. Muy pocos de los que actúan como críticos del manifiesto sospechan esta conexión de las cosas. A partir del hecho de que un desarrollo rápido y tormentoso fue reemplazado por uno pacífico y gradual, y revolucionario por métodos legales de guerra de clases, concluyen que un antagonismo entre burguesía y proletariado no existe en absoluto, o que está en un estado de mitigación constante. Predican la cooperación entre la burguesía liberal y el proletariado y, en la medida en que son socialistas, se refieren a la frase del manifiesto que dice: en Alemania, el Partido Comunista lucha con la burguesía siempre que actúa de manera revolucionaria, contra la monarquía absoluta, la escudero feudal y la pequeña burguesía. Esta frase, se afirma, da aprobación a la política de una combinación de radicales para capturar el gobierno, y a la política de un ministerialismo socialista, como lo practican algunas facciones socialistas en Francia e Italia, y predicado en todas partes por los representantes del nuevo método. Aquí tenemos un dogma marxista, defendido con un fanatismo verdaderamente dogmático por los campeones especialmente del socialismo crítico. Pero hemos visto que en la medida en que podemos hablar de un error en el manifiesto y considerar la crítica una necesidad, esto tiene que comenzar con el mismo dogma de la burguesía políticamente revolucionaria. El desplazamiento mismo de la revolución por la evolución durante los últimos 50 años surge del hecho de que ya no existe una burguesía revolucionaria. Además, Marx y Engels entendieron por el término luchar con la burguesía algo más que los partidarios del ministerialismo socialista actual. El discurso de la Junta Ejecutiva Central de la Liga Comunista de marzo de 1850 trata de la relación de los comunistas con la democracia burguesa, de la que se suponía en ese momento que durante una nueva erupción revolucionaria se colocaría al frente del Estado. Para citar: en el momento actual, cuando la pequeña burguesía democráticamente inclinada está oprimida en todas partes, generalmente predican la unión y la conciliación al proletariado. Ofrecen su mano para la formación de un gran partido de la oposición, que comprende todos los diferentes matices de la creencia democrática. Es decir, su objetivo es atraer a los trabajadores a una organización partidaria gobernada por la frase detrás de la cual la democracia burguesa esconde sus intereses especiales. En esta organización no deben mencionarse las reivindicaciones definidas del proletariado, en aras de la paz querida. Tal combinación solo redundaría en beneficio de la burguesía, y totalmente en desventaja del proletariado. Este último perdería su posición independiente, ganada por el trabajo duro, y descendería nuevamente al nivel de un apéndice de la democracia burguesa. Por lo tanto, este tipo de combinación debe ser rechazada con mucha energía. No es necesaria ninguna combinación especial en caso de lucha contra un enemigo común. Tan pronto como se vaya a combatir a tal enemigo, los intereses de ambas partes por el momento son uno, y al igual que hasta ahora, también en el futuro surgirá una alianza, calculada para servir al momento. Se entiende que en los conflictos sangrientos que se avecinan, como en los anteriores, los trabajadores, por su coraje, firmeza y sacrificio, tendrán que ganar la victoria. Durante la lucha y después de ella, los trabajadores deben en cada oportunidad avanzar sus propias demandas lado a lado con las de los demócratas burgueses. Deben exigir garantías para sí mismos tan pronto como la burguesía se prepare para tomar el gobierno en sus manos. Deben, si es necesario, arrebatarles tales garantías y, en general,
Asegurarse de que los nuevos gobernantes se comprometan a todas las concesiones y promesas posibles, el medio más seguro para hacer que se comprometan. En general, deben contener en todos los sentidos tanto como sea posible la embriaguez que proviene de la victoria y el entusiasmo por el nuevo estado de cosas, por una comprensión tranquila y fría de las condiciones y por una abierta desconfianza en el nuevo gobierno. En una palabra, desde el primer momento de la victoria, la desconfianza ya no debe dirigirse contra el partido reaccionario vencido, sino contra aquellos que hasta ahora han sido aliados, contra el partido que intentará explotar la victoria común únicamente para su propio beneficio. Esta era, entonces, la forma de la lucha común de la burguesía y el proletariado contra el absolutismo y el feudalismo, como Marx y Engels lo veían. Es algo muy diferente de lo que pretende el ministerialismo socialista actual en Francia e Italia. Por supuesto, uno puede objetar que lo que tuvo lugar en ese momento fueron luchas revolucionarias. Pero una lucha revolucionaria común es para la acción unida de la burguesía y el proletariado el caso más favorable. El peligro de que el poder político del proletariado pueda ser explotado por la burguesía, el peligro de una pérdida de ese poder político que emana de su independencia política, y la necesidad de desconfianza contra un gobierno democrático burgués, son evidentemente mucho más fuertes donde la burguesía ya no puede ser otra cosa que conservadora, que donde su objetivo sigue siendo la conquista revolucionaria de nuevas posiciones. Pero donde quiera que hoy sea necesaria una cooperación de la burguesía y el proletariado, es, con la excepción de Rusia, no con fines revolucionarios sino conservadores, para la preservación y seguridad de los escasos rudimentos existentes de la democracia contra el ataque de la reacción. En estas luchas contra la reacción también el proletariado tiene que mantenerse firme, aquí también el trabajo más duro recae en su parte, y aquí también a veces tiene que cooperar con la burguesía liberal. Pero más aún que en la lucha revolucionaria existe el peligro de que pueda ser traicionada por su aliado, y es necesario enfrentarlo con abierta desconfianza. Y, sobre todo, existe la necesidad de una organización totalmente independiente. El proletariado, por condición de su clase, es una clase completamente revolucionaria, y es hoy la única clase revolucionaria. Durante un tiempo, las circunstancias pueden obligarlo a participar en una acción conservadora contra la reacción, pero nunca puede ser completamente consumida por ello. Siempre dará una prueba práctica de su carácter revolucionario, que se abrirá paso incluso donde por el momento actúa de manera conservadora. Sus poderes solo pueden desarrollarse y aumentar mediante la acción revolucionaria y la propaganda revolucionaria, y destruye las raíces de su fuerza si se limita al papel de un guardián conservador de la burguesía liberal gobernante contra el ataque del clero, la aristocracia terrateniente y los mercenarios. Por supuesto, estas son cuestiones que preocupan más a los socialistas de Europa Occidental que a los que están activos en el Imperio ruso. Estos últimos viven en condiciones políticas y económicas que todavía se parecen mucho a las de Alemania en vísperas de la Revolución de 1848. Por esa razón, el manifiesto sigue siendo mucho más válido para ellos que para los socialistas de Europa Occidental, no solo en lo que respecta a sus fundamentos y métodos y su presentación del carácter general del modo de producción capitalista, todos los cuales en la actualidad todavía forman las bases firmes de todo movimiento conscientemente proletario de cada país. Pero también en muchos detalles que para Europa Occidental se han vuelto obsoletos. Sin embargo, con las condiciones modernas de las relaciones internacionales, ningún país, y menos aún un país capitalista, se mueve en el camino de su desarrollo interno solo por su fuerza motriz interna. Las influencias externas, y sobre todo la reacción de las guerras de clases de países extranjeros, se vuelven casi igualmente importantes para sus luchas de clases. La batalla revolucionaria de junio de 1848 en Francia resultó decisiva no solo para el curso de la Revolución Francesa, sino también para el de la Revolución Alemana y el movimiento obrero en Inglaterra. De la misma manera, las relaciones entre proletariado y burguesía en Europa Occidental reaccionan sobre las relaciones de estas clases en Rusia, clases que se colocan en una situación política y económica que corresponde a la vez al momento del manifiesto, y encarnando todas las tremendas revoluciones y experiencias que durante 2 generaciones de revolución económica ininterrumpida desde el manifiesto comunista se han creado.
La relación política entre burguesía y proletariado, entre liberalismo y socialismo, es por eso mucho más compleja y difícil en Rusia que en Europa occidental. Para comprenderlo correctamente, los socialistas activos bajo el absolutismo ruso, tendrán que tener en cuenta las condiciones más primitivas de su propio país tanto como las condiciones más desarrolladas de otros países. La burguesía de Rusia todavía tiene una tarea revolucionaria que cumplir, pero ya tiene el giro reaccionario de la burguesía de Occidente. La mejor y más confiable guía que los socialistas rusos encontrarán en el manifiesto. No es un evangelio, ni una Biblia, como se le ha llamado, cuyas palabras son palabras santas, sino un documento histórico que debe ser objeto de crítica, de una crítica, sin embargo, que no se limita a afirmar cómo algunas oraciones y giros ya no se ajustan al caso, a una crítica, además, que se esfuerza por comprenderla y comprender también aquellas frases que hoy son obsoletas, derivando así nuevos conocimientos de ellos. Para el que estudia el manifiesto comunista de esta manera es una brújula sobre el océano tormentoso de la lucha de clases proletaria. Una brújula que ha demostrado ser fiable al señalar, durante 60 años, la dirección del desarrollo económico, y que todos los hechos han corroborado una y otra vez. Una brújula a la que los partidos socialistas de todos los países están en deuda por el hecho de que a pesar de todas las corrientes contrarias, a pesar de las nieblas y los acantilados, siempre van en la dirección correcta. No hay ningún documento histórico que las décadas posteriores a su redacción hayan confirmado más gloriosamente que el Manifiesto Comunista. Karl Kautsky. Asterisco asterisco asterisco. Nota del transcriptor. 1. Esto fue escrito como una introducción a una publicación polaca del manifiesto, pero según la bibliografía de Blumenberg fue publicado originalmente en alemán en 1904, es decir, antes del estallido de la Primera Rev rusa, en el Leipziger Volkszeitung, el órgano del ala izquierda del SPD, editado por Parvus, Rosa Luxemburgo y Mering. Nótese la referencia explícita al discurso de 1850 del Comité Central de la Liga Comunista y a una revolución burguesa, que, haciéndose permanente, crece más allá de sus propios límites y desarrolla de sí misma una revolución proletaria, aunque no concluye que necesariamente debe conducir a la colectivización completa de los medios de producción. Esta puede ser la razón por la que tanto Lenin como Trotsky pudieron ver en el análisis de Kautsky una confirmación de sus propias teorías.